Increíble y conmovedor. El presidente revela su amor oculto por Cenicienta en una noche inesperada. Antonio cerró el libro de historia con un suspiro. En su aula, llena de rostros jóvenes y ansiosos, los ecos de su propia historia resonaban en cada rincón. ¿Cómo podía transmitirles el valor de sus raíces si él mismo aún se debatía entre el orgullo y la vergüenza de su pasado? En sus manos, llevaba el peso de un legado que no pidió recibir, uno que desnudaba la verdad de su abuelo y que, a cada día que pasaba, se sentía más como un grillete. La lucha por ser escuchado había marcado su vida, pero la repercusión de sus decisiones pesaba aún más. Mientras las palabras de sus alumnos brillaban con la promesa de un futuro mejor, la sombra de Fernando, su compañero de universidad, se cernía en su mente. La ambición en su mirada era una estaca que lo atravesaba, un recordatorio constante de todo lo que él mismo desdeñaba. Fernando se había alzado en el mundo político con una indiferencia arrogante por las injusticias que perseguían a quienes, como él, provenían de humildes orígenes. La voz de su madre reverberaba en su mente: el conocimiento es tu única salvación. Pero, ¿era suficiente el conocimiento para enfrentar un sistema que a menudo se comía a los que luchaban? Esa noche, mientras el aroma de la cena casera llenaba la casa, se halló frente a un dilema moral. La revelación del diario antiguo de su abuelo lo había llevado a una confrontación interna abrumadora. La admiración mezclada con la desesperación le creó una tormenta de emociones. La gran figura de su abuelo, un hombre que no tuvo el valor ni el reconocimiento necesario en su tiempo, lo inspiró, pero al mismo tiempo le incomodaba. ¿Qué pasaría si su legado se convertía en un fracaso más? Pensó angustiado. En el evento de premios que se acercaba, el miedo y la determinación se entrelazaban en su mente. Su prototipo era una insignia de esperanza, pero la presión de las expectativas lo paralizaba. Sabía que todos los ojos estaban sobre él, incluyendo los de Fernando, listo para ridiculizarlo en el momento más vulnerable. Antonio trataba de disimular su nerviosismo, pero la respiración irregular lo delataba. Enfrentarse a su pasado se transformaba en un terror que golpeaba su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, sus dudas se volvían más pesadas, un lastre que lo mantenía anclado mientras aspiraba a volar. La noche del evento llegó y, con ella, el miedo a desvelar su creación ante los jueces y, especialmente, ante Fernando. La tensión era palpable, un hilo fino que podía romperse en cualquier instante. Antonio se encontraba en el umbral de un futuro incierto, cuestionándose si su esfuerzo sería suficiente. Momentos antes de presentar su prototipo, el ambiente se volvió denso, cada susurro y murmullo resonando en sus oídos. El corazón le latía en descompasado y, justo cuando iba a revelar su idea, un estruendo imprevisto cortó la atmósfera. Las miradas se giraron hacia la fuente del sonido, dejando a Antonio en un silencio helado, con su destino, y el de su legado, pendiendo de un hilo. ¿Sería ese el instante que cambiaría el rumbo de su vida? La incertidumbre lo envolvía, y en ese momento decisivo, el eco del pasado y el futuro lo desbordaban. El silencio se rompió con una serie de murmullos confusos, una ola de inquietud que se arrastró entre los asistentes. Antonio, anclado en su lugar, sintió que cada parpadeo de los curiosos ojos que lo rodeaban lo derribaba más. La sombra del incidente lo seguía como un lobo hambriento, esperando el momento de lanzarse al ataque. El estruendo había sido causado por un micrófono que se había caído de una mesa cercana. Un pequeño accidente, pero en su mente era un símbolo de la fragilidad de su situación. Respiró hondo, buscando el coraje que siempre habita en él. Esas palabras de su madre resonaban con más fuerza: el conocimiento es tu única salvación. Un instante se expandió en su interior, y decidió que no iba a permitir que el miedo lo derrotara. Con un esfuerzo monumental,
comenzó a caminar hacia el escenario. Cada paso era una afirmación, una elección consciente de enfrentar, no solo la mirada expectante de sus compañeros, sino también el peso de su propia historia. Al llegar al micrófono, notó los murmullos cesar de inmediato. Rabia, orgullo, miedo e inspiración luchaban a través de sus venas. ¿Qué haría su abuelo en este momento? La imagen de un hombre que había sido, que había luchado contra sus propios demonios, proyectó una luz en su mente. La voz de Antonio llegó como un susurro al principio, temblando con nerviosismo, pero a medida que sus palabras fluían, la entonación se tornaba firme. La narrativa que había tejido en su mente sobre el prototipo, un dispositivo que buscaba mejorar la educación de comunidades marginadas, tomó forma ante ellos. Había descubierto en su propio corazón que el conocimiento debía ser accesible, y él estaba decidido a pelear por eso, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Al hablar, se sentía como si desnudara su alma, revelando no solo su proyecto, sino también la historia que lo había llevado ahí. En ese instante, cada palabra transmitía no solo su idea, sino su legado. Pero, ¿sería suficiente para silenciar a Fernando, quien se mantenía en la esquina, observando con una sonrisa cínica? Las miradas se volvieron hacia él y la tensión ahora se palpaba en la forma en que se cruzaban los brazos de quienes lo rodeaban. Antonio se centró en el mensaje, dejando que sus convicciones fueran el motor que propulsara su presencia. Uno a uno, sus colegas comenzaron a reaccionar, la expectativa se transformaba lentamente en admiración. Mientras su presentación alcanzaba su clímax, la reacción tumultuosa que había esperado apareció. Un aplauso tibio comenzó en el fondo de la sala y se extendió, pero también escuchó el murmullo de las críticas que venían de Fernando, deslizando comentarios envenenados sobre su proyecto. Fue entonces cuando el impulso que había ganado se vio confrontado por la frustración. Sentía que su valor se tambaleaba, y por un momento, una sombra de duda se asomó en su corazón. ¿Fue ahora o nunca? En un giro inesperado, tomó una decisión arriesgada. Se volvió, miró a Fernando y, con un tono desafiante, planteó una pregunta directa: ¿qué has hecho tú por la educación de aquellos que luchan cada día por sobrevivir? En ese instante, cerró la brecha entre su miedo y su propósito, desnudando no solo la idea que defendía, sino también su valía ante él y ante sí mismo. A medida que la tensión en la sala aumentaba, sintió que era el momento decisivo. Sus palabras resonaban en su mente: este legado no se convertirá en un fracaso. La perspectiva de su pasado se transformaba en una oportunidad de redención, una batalla que estaba dispuesto a ganar, sin importar el costo. Pero cuando el aplauso se calmó, las miradas cambiaron. Justo detrás de Fernando, un rostro familiar se asomó entre la multitud, alguien a quien no había visto hacía años. El golpe emocional fue inminente, y sus pensamientos dieron un giro. ¿Qué implicaba la presencia de esa persona en su historia? A medida que los murmullos volvían a elevarse, Antonio comprendía que su viaje estaba lejos de haber terminado. Un nuevo reto se perfilaba, y la ansiedad se apoderó de él. ¿Sería capaz de enfrentar no solo su legado, sino también a quien había regresado para interrogarlo sobre su verdadero destino? La sala se convirtió en un torbellino de emociones y murmullos, mientras Antonio luchaba por centrar su atención en el rostro familiar que había emergido de entre la multitud. Existía una conexión palpable entre ellos, era como si una corriente eléctrica atravesara la distancia que los separaba. La figura de Clara, su hermana mayor, había sido una constante en sus recuerdos, aunque su relación se había fracturado años atrás. El breve momento de duda que había experimentado durante su presentación se desvaneció. Clara había sido una de las primeras en comprender su sueño de llevar educación de calidad a quienes más lo necesitaban. Pero, ¿por qué había regresado en este momento crucial de su vida? Mientras la sala seguía vibrando con la reciente presentación de Antonio, su mente se llenó de recuerdos. Clara había hecho sacrificios para mantener a la familia unida después de la muerte de su madre, pero una serie de desacuerdos sobre la manera de perseguir objetivos en la vida habían causado una fractura en su vínculo. Ahora, el peso de esa historia personal presionaba sobre sus hombros. Antonio sabía que debía abordar la situación, pero no tenía claro cómo. Se preguntaba si había tomado las decisiones correctas en su camino hacia la creación del prototipo.
Clara había sido su roca, y el miedo a su juicio lo inquietaba. ¿Y si su proyecto no era lo que ella había imaginado para él? Aquel pensamiento lo llevó a vacilar nuevamente, sintiendo que sus convicciones podían ser objeto de evaluación no solo ante sus colegas, sino también en presencia de su hermana. Tomó una respiración profunda, su mente recorriendo las palabras de su madre una vez más. Recordó que el fracaso no era el fin, sino una oportunidad para aprender. Debía hablar con seguridad, no solo por su legado, sino también para reconectar con Clara. Denunciar su vulnerabilidad no sería un signo de debilidad, sino una fortaleza. Con un movimiento decidido, se apartó del micrófono y se dirigió hacia ella, cruzando la sala con pasos firmes. Fernando lo observaba, el cínico brillo de sus ojos evidenciando que disfrutaba del drama que se desarrollaba. Pero Antonio había decidido que no dejaría que nadie, ni siquiera Fernando, controlara su narrativa. ¿Qué haces aquí, Clara? Su voz resonó, aunque en su interior había una mezcla de determinación y ansiedad. Tenía que saber por qué había regresado y qué significaba eso para él. Los murmullos cesaron nuevamente, la tensión en el aire era casi tangible. Clara, alzando una ceja y con la mirada fija en su hermano, se sintió atrapada entre la necesidad de responder y el deseo de no abrir viejas heridas. Su propia historia, llena de sacrificios y decisiones difíciles, aguardaba invocada en el silencio. Vine a ver de qué se trataba todo esto, Antonio. Siempre creí en tu sueño, confesó, y su voz era un eco del cariño y del resentimiento que habían compartido. Mientras el ambiente se tornaba más denso, Antonio comprendió que este era un momento decisivo, no solo para su proyecto, sino para su vida personal. La lucha por ser visto y validado no se limitaba a la sala, sino que los ecos de su infancia lo seguían. Las palabras que ahora tenía que compartir con Clara podrían ser las que dieran un vuelco a su destino. Entonces, tienes que entender por qué esto es tan importante para mí, comenzó él, los nervios palpitando en su interior. No es solo un prototipo. Es nuestra historia, nuestro legado. Ambos estaban al borde de una conversación que podría cambiar el rumbo de su relación y la trayectoria de Antonio. Pero, en el fondo, una pregunta se asomaba, ¿sería capaz de despojarse del peso del pasado y abrirse a la posibilidad de redención y entendimiento? El próximo paso que diera podría determinar no solo el destino de su proyecto, sino también su reconciliación con su hermana. Mientras miraba a Clara, una mezcla de esperanza y temor vibraba en su interior. ¿Podría ser este el inicio de un nuevo capítulo juntos, o solo el preludio de más conflictos? La resolución de esta confrontación se dibujaba en el horizonte, una tormenta de emociones que prometía estallar en cualquier momento. Antonio sabía que su próximo movimiento sería crucial. ¿Cómo se reconciliaría con el pasado sin perder su futuro? La mirada de Clara le recordaba todo lo que había deseado y lo que aún anhelaba. Sin embargo, lo que en ese instante él necesitaba no era solo el perdón ni la aprobación. Era su propia validación, el reconocimiento de que había tomado el camino correcto en su vida, a pesar de las dudas que lo acechaban. Esto, continuó Antonio, señalando a la tecnología que estaba detrás de él, no es solo un proyecto para mí. Cada línea de código, cada diseño, representa un sueño. Un sueño que hemos compartido desde que éramos niños. La fragorosa reacción de la sala se acalló al escuchar su argumento apasionado, la energía subió mientras Clara lo miraba fijamente, como si buscara la verdad en sus palabras. ¿Un sueño? Clara lo interrumpió con un tono más afilado, su expresión se endureció. ¿Así defines lo que haces? Cuando yo trataba de mantenernos a flote, tú solo pensabas en tus ideas. No entiendo cómo puedes ignorar toda la realidad que enfrentamos. Sus palabras eran un golpe que resonó en el corazón de Antonio, pero también una invitación a profundizar en la conversación que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Él se sintió acorralado, pero al mismo tiempo comprendió que el desafío de Clara no era solo un reproche. Era una oportunidad. Nunca quise ignorar nuestra realidad, respondió con una voz más serena. Solo intenté cambiarla, ofrecer más. No quiero que nuestros sueños sean solo recuerdos, sino algo concreto que podemos transmitir a otros. Las expresiones en la sala fluctuaron entre la aceptación y el juicio.
Antonio se dio cuenta de que había que arriesgarse, no solo en su proyecto, sino también en sus relaciones. La presión sobre sus hombros era pesada, pero de repente se sintió ligero, como al sacar una carga pesada. Quiero que seas parte de esto, que puedas ver lo que podemos construir juntos. He aprendido tanto desde que empecé este camino, y aún tengo mucho que aprender. Pero necesito tu apoyo, dijo, las palabras fluyeron a su mente como un torrente. Clara tomó una respiración profunda, el momento de verdad parecía acercarse. Ella era dura, pero Antonio pudo vislumbrar que había una chispa de emoción en sus ojos. No es fácil para mí abrazar esta idea, Antonio. He luchado tanto en este tiempo, y no quiero que pienses que estoy aquí solo para hacerte sentir mejor. Las sombras de su historia se dibujaron en el aire, y Antonio sintió que él también debía abrir su corazón. Sé que no he estado allí cuando más me necesitabas. He estado ciego persiguiendo mis sueños, pero, Clara, si vuelves a mi lado, podría ser el equilibrio que necesito. Tu perspectiva, tu experiencia necesito que esté presente en lo que estoy construyendo, no solo por mí, sino también para honrar lo que hemos sido. Podemos hacer algo grande, algo que hable de nuestra familia y de nuestras luchas, propuso, cada palabra resonaba con sinceridad. La sala estaba sumida en un silencio casi sagrado. Clara parecía más cercana, y Antonio sintió que un abismo, aunque aún amplio, comenzaba a cerrarse ligeramente. Pero había algo más que aún pendía entre ellos, una pregunta no formulada que amenazaba con descarrilar su conexión rehabilitada. ¿Y si fracasan tus sueños una vez más? Clara respondió, su voz llena de dudas matizadas por una preocupación genuina. ¿Qué pasará entonces? ¿Verás esto como un nuevo fracaso o como una lección? Antonio se enfrentó a la posibilidad mientras la tensión lo envolvía por completo. La pregunta de Clara no solo lo confrontaba a él, sino que también era un reflejo de sus temores más profundos. Reflexionó sobre sus fracasos pasados y el impacto que habían tenido en su vida. Quizás no se trata de dejar que el miedo a fracasar me paralice, sino de aprender de ello. Si me caigo, me levantaré y seguiré adelante. Pero quiero que tú estés conmigo en esta aventura. Necesito a mi hermana, no solo como apoyo, sino como socia, finalizó, el peso de sus palabras era palpable, como si hubiera perturbarlo una decisión inminente. El momento se detuvo, las miradas expectantes de los presentes en la sala se habían desvanecido, quedando únicamente Antonio y Clara en un espacio donde el tiempo parecía bloqueado por la carga emocional que ambos compartían. La tensión siguió acumulándose, y mientras esperaban la respuesta de Clara, Antonio se dio cuenta de que, independientemente del camino que tomara, el verdadero desafío no era solo lo que estaba creando, sino lo que tenía que reconquistar. La conexión que una vez tuvieron podría ser la clave para abrir nuevas puertas, pero ella aún debía decidir si estaba dispuesta a entrar en esa nueva etapa. ¿Qué respondería Clara? Esa cuestión se convirtió en un eco persistente que resonaba en la mente de Antonio, y bajo esa atmósfera cargada de emociones, él entendió que su futuro dependía no solo de sus habilidades técnicas, sino también de la reconciliación de su historia familiar. La atmósfera de incertidumbre se mantenía a su alrededor, imprimando cada rincón de la sala con una tensión palpable. La mirada de Clara, una mezcla de incredulidad y reflexión profunda, retumbaba en la mente de Antonio. En ese momento, cada segundo parecía dilatarse, cada respiración marcaba el peso del momento. Clara finalmente rompió el silencio, consciente de las implicaciones de sus palabras. Antonio, no puedo ser parte de algo que podría desmoronarse. He visto lo que has intentado antes, y no quiero que eso nos consuma a ambos. La confianza se recupera con el tiempo, y lo que propones es un gran riesgo. Antonio sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Era verdad, las palabras de Clara no solo eran factores a considerar, eran un espejo que reflejaba sus temores más oscuros. Entiendo tus preocupaciones, comenzó, rebuscando en su interior por argumentos que pudieran resonar con ella. Pero este es un nuevo comienzo. Todo lo que hemos aprendido de nuestros fracasos, de nuestra lucha, debería guiarnos. No deseo cargar con el peso del pasado, Clara. Quiero construir algo diferente y mejor. Mientras le hablaba, Antonio empezó a vislumbrar su propia transformación.
Había pasado años tratando de moldear su carrera en base a un ideal que, a menudo, se había escurrido de sus manos. Sin embargo, ahora importaba más que nunca dar un salto hacia adelante, no solo en su emprendimiento, sino también en la relación que compartía con su hermana. Había una chispa dentro de él, una determinación que necesitaba ser canalizada. Y que si esta vez es diferente, insistió, hallando la fuerza que había estado latente dentro de él. Si fallamos, aprenderemos. Pero si tenemos éxito, podría ser un cambio que trascienda lo que somos. No quiero que esto sea solo mío. Deseo que lo construyamos juntos. Clara se quedó pensativa, un torbellino de emociones cruzando su rostro. La duda, el rencor y la esperanza se entrelazaban en su mente. En sus ojos, Antonio vio un destello de la conexión que una vez compartieron, una chispa de confianza olvidada que parecía renacer de sus cenizas. Sin embargo, la resistencia era fuerte. Esto no es solo un proyecto para mí, Antonio, es una extensión de quienes somos, respondió Clara, y por primera vez, su tono se suavizó un poco. No puedo asociarme a ciegas sin una evaluación real de los riesgos. Debemos ser estratégicos en esto, no solo dejar que la pasión nos lleve. Eso llevó a Antonio a una revelación importante. Clara tenía razón, necesitaban establecer una base sólida y trazar un plan. La idea de embarcarse en un nuevo camino juntos lo entusiasmaba, pero también asustaba. Si me das una oportunidad, crearé un plan estratégico claro. Podemos dividir las tareas y las metas por etapas. No tiene que ser una carga, puede ser liberador si lo hacemos bien. El diálogo se tornó una balanza, donde cada palabra oscilaba entre la esperanza y la razón. Antonio se dio cuenta de que debía aceptar que el camino hacia el éxito no era solo técnico, sino también mental y emocional. La capacidad de actuar con vulnerabilidad en un espacio donde solía haber tensión era, en sí misma, un signo de crecimiento. Voy a pensarlo, dijo Clara finalmente, su rostro revelando una mezcla de seriedad y un destello de posibilidad. Pero no prometo que será fácil. La confianza, una vez perdida, no se restablece de la noche a la mañana. A medida que Clara abandonaba la sala con un rostro pensativo, Antonio sintió que una nueva etapa comenzaba a formarse. Había algo claramente tangible que se gestaba entre ellos, un sentido renovado de propósito. Pero lo que también sabía era que debía estar preparado para cualquier respuesta. La incertidumbre de su respuesta seguiría atormentándolo, y lo que podía significar para su futuro. Mientras se sentaba frente a su computadora, los códigos y diseño que una vez resultaron ser solo líneas en el espacio, ahora parecían cobrar vida. Pero una nueva pregunta surgía en su mente, ¿estaba realmente listo para enfrentar no solo el camino hacia el éxito, sino también las emociones y situaciones que surgirían al lado de su hermana? La respuesta aún no estaba clara, pero sabía que esta era una batalla que no estaba dispuesto a enfrentar solo. Con ese pensamiento reverberando dentro de él, comenzó a estructurar su proyecto mientras el eco de Clara y su tenaz incertidumbre resonaban en su mente. Quería que las luchas de un pasado complicado fueran su aliada, no su enemigo, pero ello requeriría un rediseño sólido del futuro. Sin embargo, el verdadero desafío no solo sería construir un proyecto juntos, sino también desentrañar cada fragmento de lo que su gran relación significaba en el presente, mientras las sombras del pasado continuaban acechando. ¿Podría Antonio demostrar que no solo era un soñador, sino también un hacedor? La siguiente etapa se acercaba, y con ella, la posibilidad de un renacer compartido. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba tímidamente por la ventana, iluminando el escritorio de Antonio, que estaba cubierto de notas y bosquejos desordenados. Esa iluminación se sentía como un símbolo de la claridad que brotaba en su mente. La incertidumbre de la noche anterior había comenzado a transformarse en un renovado sentido de propósito. No solo debía elaborar un plan detallado para el proyecto, sino que también tenía que asegurarse de que su relación con Clara se restableciera en medio de la franqueza y la vulnerabilidad. Las horas pasaron mientras Antonio se adentraba en la creación de un borrador claro de su visión. Cada palabra que escribía le recordaba que su meta no era solo la construcción de un negocio, sino la creación de un espacio donde tanto él como Clara pudieran prosperar.
Sin embargo, mientras su mente se llenaba de ideas, su corazón anidaba la inquietud de lo que los días siguientes podrían deparar. Decidió poner especial atención en los aspectos que Clara había mencionado, la evaluación de riesgos y la elaboración de un plan estratégico. En ese momento, se concentró en medir su ambición y su pasión, alineándolas con la lógica y la estrategia. Era claro para él que el proceso no podía ser impulsivo, necesitaba ser metódico, casi profesional. Se dio cuenta de que había veces en las que su ímpetu había llevado a desavenencias en el pasado y que había aprendido mucho de esos errores. Esta vez deseaba actuar con sabiduría y no solo con entusiasmo. Con cada sección del plan, sus dudas iniciales empezaron a disiparse. Comenzó a visualizar el modelo de negocio, a pensar en sus consumidores y cómo podría diferenciarse en un mercado saturado. Las posibilidades parecían ilimitadas, y eso le daba el valor para seguir adelante. Poco después, tomó su teléfono y comenzó a buscar recursos sobre startups, finanzas y gestión de equipos. La búsqueda lo llevó a descubrir varios casos de éxito que resonaban con su situación. Historias de emprendimientos iniciados por familiares o amigos, con trasfondos de desconfianza inicial que fueron superados con trabajo y dedicación. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Esa idea nació y creció en él como un símbolo de resiliencia. Durante una pausa, reflexionó sobre las dinámicas familiares que habían moldeado su relación con Clara. Cada uno había llevado una carga emocional considerable por años. Había espacios donde el resentimiento podía haberse acumulado, pero también había puntos de conexión que podían reforzarse. Se preguntó si podría enfocarse en trabajar la mentalidad que habían compartido en la infancia, donde la colaboración primaba sobre la competencia. ¿Cómo podía extender ese espíritu a su empresa? Mientras esbozaba respuestas, pensó en el temor de fracasar, de fallar no solo como emprendedor, sino también como hermano. Tenía la firme convicción de que el éxito no era simplemente la ausencia de fracasos, sino la acumulación de lecciones aprendidas y la capacidad de adaptarse. Esa era la clave para persuadir a Clara de que este nuevo viaje podría ser diferente. Con un nuevo sentido de claridad, decidió que era el momento de reconectar con ella. Era fundamental que Clara viera el amor y la dedicación puesta en cada paso del plan. Cuando cruzara nuevamente por esa puerta, no quería ser simplemente su hermano, quería ser un socio confiable que había aprendido a manejar sus propias inseguridades y que estaba listo para construir juntos. Al despedir a la tarde y observar cómo el cielo se coloreaba, sintió que la próxima conversación con Clara podría ser el principio de una transformación no solo para el negocio, sino para su vínculo. Sin embargo, su mente seguía inquieta por una nueva pregunta: ¿qué pasaría si Clara no compartía su visión? Esa incertidumbre lo llenó de determinación, sabiendo que debía llegar a la próxima conversación con un enfoque firme y honesto. El amanecer de un nuevo día se vislumbraba, pero Antonio aún debía ser paciente. La historia de su vida, hasta ahora, había estado marcada por luchas, pero también por lecciones valiosas. Si su relación con Clara se consolidaba ahora en una base sólida, tal vez podrían dar juntos ese salto de fe. A medida que cerraba su computadora, una notificación en su teléfono lo hizo sobresaltarse. Era un mensaje de Clara. La tensión lo invadió. ¿Qué diría? ¿Estaba lista para dar ese paso? Con el corazón palpitante, abrió el mensaje, ansioso por descubrir el siguiente capítulo de su historia. Antonio sintió como si un relámpago le atravesara el pecho al leer el mensaje de Clara: necesitamos hablar. Te espero en casa esta noche. La breve pero contundente frase resonaba en su mente, transformándose en una mezcla de ansiedad y expectación. Su corazón latía con fuerza, estaba en juego su futuro profesional y personal. A lo largo del día, luchó para concentrarse en sus tareas. Las horas en la oficina se extendieron, cada minuto colisionando con las posibilidades que podría discutir con Clara. Había pasado suficiente tiempo pensando en la dirección que deseaba tomar, pero la idea de que su hermana no pudiera compartir su entusiasmo lo llenaba de dudas. ¿Y si todo lo que había construido en su imaginación se desmoronaba en un instante? Finalmente, cuando el reloj marcó el final de la jornada laboral, la incertidumbre se tornó palpable. Regresó a casa con un nudo en el estómago, sus pensamientos revoloteando en torno a lo que Clara podría decir.
Al abrir la puerta, la familiaridad del hogar le brindó un pequeño respiro, pero rápidamente fue desplazada por la sensación de urgencia. Clara ya estaba allí, sentada en la sala de estar, con una expresión que Antonio no pudo descifrar. «Hola», dijo ella, su tono era neutral, casi frío. Se notaba que había mucho más en juego que un simple saludo. «Hola», respondió, intentando proyectar confianza mientras se sentaba frente a ella. «He estado trabajando en un plan para el proyecto. Creo que es una buena oportunidad para los dos». Pronunció las palabras con entusiasmo genuino, esperando que esa chispa encendiera el interés de su hermana, pero, al notar el ceño de Clara, sintió como el aire se volvía denso. «Antonio, hay algo que tengo que aclararte primero», empezó Clara. Su voz tembló, pero no por nerviosismo, sus ojos reflejaban una mezcla de renuencia y determinación. «No estoy segura de que deberíamos hacer esto juntos. Hay mucho entre nosotros que no hemos resuelto». Ese giro inesperado le hizo eco a Antonio. El pasado de enredos familiares, las cargas emocionales, la inseguridad y las expectativas, todo se agolpaba en su mente. «Entiendo. Pero creo que nuestra historia puede ser diferente esta vez», le expresó, el corazón en la mano, cada palabra impregnada de sinceridad. «Lo sé, pero ¿y si todo termina en otro fracaso? ¿Y si nuestra relación se quiebra aún más?». Clara repitió, con un tono lleno de temor. La vulnerabilidad en su voz era palpable, y, aunque Antonio comprendía su postura, no podía dejar que el miedo dictara su futuro. «Lo que importa es lo que hemos aprendido de nuestros errores. Estoy dispuesto a trabajar en ello, Clara». La agonía de esa conversación comenzaba a calar hondo. Tenía que encontrar la manera de convencerla, su futuro dependía de ello. «Podemos establecer límites claros, una comunicación honesta. Esta vez no seremos impulsivos». Esa defensa resonó con una fuerza inesperada, sus palabras contenían la historia de sus propias frustraciones y aprendizajes. Clara parece contemplar, el enfrentamiento interno visible en su rostro, sabía que había verdad en lo que decía. Sin embargo, la atmósfera se mantuvo pesada, como si los momentos de silencio se alargaran. La luz del atardecer filtrándose por las ventanas comenzó a crear sombras en su hogar, reflejando un presente incierto. Justo cuando parecía que se acercaban a un entendimiento, Clara tomó un respiro profundo y, con los ojos fijos en Antonio, exclamó: «¿Pero qué pasaría si, al final, decidimos que no deberíamos haberlo intentado?». Ese cuestionamiento final hizo que Antonio se detuviera en su propia incertidumbre. Cada palabra se volvió un cortocircuito en su mente, el tiempo se detuvo mientras intentaba formular una respuesta adecuada. Había llegado el momento de sacar a relucir lo que realmente necesitaba confrontar. Adentrándose en sus propios miedos, se dio cuenta de que no solo se trataba del proyecto, sino de la esencia misma de su relación. Tal vez debamos aceptar que el riesgo es parte de crecer. No solo profesionalmente, sino como hermanos. Podemos convertir el miedo en una brújula. Las palabras brotaron de su ser, anhelaba empoderar a Clara, devolverle la confianza que se había diluido a lo largo de los años. En el silencio que siguió, Antonio sintió que las cartas estaban sobre la mesa y que el futuro de su relación se gestionaría en la interacción constante, desafiando miedos y creando nuevas oportunidades. Pero, como siempre, la incertidumbre estaba al acecho. Su corazón palpitaba con una válida inquietud. ¿Estarían realmente listos para navegar por estas turbulentas aguas? La vida seguía en su camino, y en cada rincón de la habitación, las sombras parecían moverse, tomando formas de decisiones vitales. Con la respiración entrecortada, Antonio supo que, sin una resolución, el desafío podría transformarse en una batalla. El rostro de Clara seguía allí, a la espera. El desafío era inminente, el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. La conversación continuó, un intenso tira y afloja entre el deseo de avanzar y los temores presentes. Antonio se sintió atrapado entre su anhelo por concretar el proyecto y la necesidad de abordar las heridas no sanadas que había compartido con Clara. El silencio pesaba, y reflejaba mucho más que indecisión, le revelaba la fragilidad de sus aspiraciones profesionales y la carga de su historia familiar. Antonio se sintió impulsado a despegarse de la conversación inicial.
Claramente, lo que necesitamos es una estrategia. No solo una solución rápida, propuso, sintiendo el valor aflorar a medida que analizaba su situación. Quería tomar el control, pero también debía asegurar que Clara se sintiera parte del proceso, no solo como su hermana, sino como una socia igual. El desafío era invitarla a regresar al juego sin que se sintiera reñida con su pasado. Quizás, podríamos iniciar con pequeñas pruebas, un proyecto a corto plazo que no implique riesgos enormes, sugirió, viendo cómo su voz se llenaba de determinación. De ese modo podríamos ir viendo cómo respondemos como equipo. Esa era una idea cautelosa, pero temía que, al mismo tiempo, sonara a evasión, un intento de ocultar aquello que necesitaba resolverse cara a cara. Clara lo miraba, evaluando sus palabras. Por un momento, las sombras en su hogar parecieron disiparse. Era una sensación extraña, un rayo de luz a través de tinieblas emocionales familiares. Tal vez eso podría funcionar. Pero necesitamos establecer lo que cada uno espera de esto, respondió, su tono comenzando a ablandarse. Antonio sintió una pequeña victoria. Las posibilidades empezaban a evolucionar hacia un terreno fértil, pero entendía que la construcción de un proyecto requería más que un simple acuerdo inicial. Si quería que Clara se comprometiera emocionalmente, debería demostrar que estaba dispuesto a barajar sus propias cartas y reexaminar el juego. Tenía que ser un líder, no solo en el proyecto, sino también en la relación que compartían. Es un buen punto, dijo con una sonrisa, midiendo sus palabras. Podemos escribir un acuerdo. No solo sobre el proyecto, sino también sobre nosotros. Queremos ver a dónde podemos llegar juntos sin impulsar la misma disonancia del pasado. Fue una proposición audaz, que desnudaba su vulnerabilidad y un intento de curar viejas heridas. Clara frunció el ceño, pensativa. Sus manos entrelazadas sobre la mesa reflejaban su conflicto interno, una batalla entre el deseo de avanzar y el miedo al riesgo. Esa postura le manifestó a Antonio que la inseguridad nunca desaparecía por completo. Eso significa que necesitas estar dispuesto a abrirte, Antonio. No se trata solo de un proyecto de trabajo, sino de nosotros, dijo al fin, su voz leve, casi un susurro. ¿Realmente estás listo para eso? El desafío resonaba en los oídos de Antonio. ¿Podía realmente desnudarse emocionalmente en ese momento? Aunque la idea le provocaba ansiedad, también sentía la urgencia de hacerlo. Bien sabía que la victoria no solo se ganaría en el ámbito profesional, sino en la conexión humana que intentaba restaurar. Sí, estoy listo, afirmó, conexión y determinación fluyendo en cada sílaba. Esto es lo que quiero, que el trabajo y nuestra relación sean igualmente importantes. Pero necesito tu apoyo, Clara. Dependemos del uno del otro para que esto funcione. Mientras se asentaban en esa nueva dinámica, un aire de posibilidad vibraba entre ellos. Sin embargo, Antonio también sintió una sombra de inseguridad, preguntándose si en sus palabras había un atisbo de decisión precipitada. Cada nuevo paso también significaba un mayor riesgo. Sin embargo, había un aspecto adicional que lo inquietaba, una pregunta que se acentuaba en su mente, si realmente su relación podría sanar, o si estaban condenados a repetir los mismos patrones. La duda se aferraba a su pecho, creando una tensión que prometía un futuro incierto. ¿Y si, al final, nuestra relación se vuelve más frágil que nunca? Concluyó Clara, desdibujando la corta esperanza que había brotado entre ellos. Antonio sintió cómo la presión regresaba, desafiando cada apuesta que había hecho hasta ahora. Se dio cuenta de que había llegado el momento de no solo enfrentar su capacidad de emprender, sino de renacer como hermano y colega. La conversación se había convertido en un espejo que reflejaba sus debilidades. Eso es algo que descubriremos juntos, propuso. Hay riesgos que no pueden evitarse, pero hay uno que decidieron no dejar pasar, el riesgo de avanzar, incluso en la incertidumbre. Así, se prepararon para el viaje, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de decisiones cruciales y donde el crecimiento personal se entrelazaría con su camino profesional. Pero esa aceptación no eximía la presión que cargaban. Quedó claro que el verdadero reto no era solo enfrentar lo externo, sino lo interno. Antonio sintió como el pequeño destello de esperanza se desvanecía un poco,
preguntándose si los lazos que habían formado alguna vez serían suficientes para sostenerlos en este nuevo trayecto. Pero, la noche caía, y con ella, una pregunta más ardiente germinaba en su mente: ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para lograr un futuro que ni él ni Clara podían imaginar? La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y la respuesta podría cambiarlo todo. La mañana siguiente, Antonio despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Los retos habían comenzado a acecharlo incluso antes de que su día empezara. Al levantarse, el eco de la conversación con Clara reverberaba en su mente, una constante recordatorio de la responsabilidad que tenían entre manos. La necesidad de establecer un equilibrio entre su vida personal y profesional lo hacía sentir como si caminara sobre una cuerda floja. Tomó un sorbo de café mientras contemplaba el proyecto. Visualizaba el documento que habían esbozado la noche anterior, con sus metas y aspiraciones. Pero había algo más que necesitaba esclarecer: su propio papel en todo esto. No solo como hermano y colega, sino como líder. ¿Qué significaba realmente para él ser un líder en esta nueva configuración? Mientras daba un paseo por el parque cercano, el sonido de sus pasos resonaba más fuerte que sus pensamientos. Se sentía atrapado en un remolino de dudas. Las preguntas se arremolinaban en su mente, una tras otra: ¿sería capaz de equilibrar la relación con Clara y el proyecto sin dejar que viejas heridas resurgieran? ¿Era este el camino hacia el que quería dirigirse o simplemente una continuación de sus errores pasados? De repente, un descubrimiento inquietante lo golpeó. Durante años había antepuesto sus deseos profesionales a sus vínculos familiares, convencido de que la ambición implicaba distanciamiento emocional. Pero ahora se dio cuenta de que este nuevo proyecto podría ser su oportunidad para fomentar una conexión más profunda, no solo con Clara, sino también consigo mismo. Era momento de reexaminar su visión personal y profesional. Cuando regresó a casa, se sentó frente a su computadora portátil, decidido a escribir las ideas que habían surgido en su reflexión. Pensaba en cómo abordar a Clara de nuevo, cómo abrir el diálogo sobre lo que ambos realmente esperaban de esta colaboración. No sería fácil, y él lo sabía. Tendría que afrontar sus propios miedos sobre la vulnerabilidad. En medio de sus anotaciones, surgió otro pensamiento: ¿cuál era su verdadero temor? En el fondo, su miedo radicaba en el impacto que su ambición podría tener en su relación con Clara. La duda persistía: ¿sería capaz de trascender el pasado y construir un futuro en conjunto, superando el perímetro de su historia de conflictos? Al caer la tarde, un correo electrónico picó su curiosidad. Era un mensaje de Clara, titulado sobre nuestras expectativas. Su corazón se aceleró. Con un profundo suspiro, comenzó a leer. Las palabras eran cuidadosas, pero también estaban impregnadas de estoicismo. Clara quería plantear un enfoque basado en pautas claras, donde ambos pudieran manifestar sus aspiraciones y preocupaciones. Era un baluarte de profesionalismo que desafió la conexión emocional que ambos esperaban explorar. Con cada oración, Antonio sentía cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Por un lado, la propuesta era un paso sólido hacia la consolidación del proyecto. Por otro, le demandaba ser honesto sobre su vulnerabilidad, algo que había estado evitando. El miedo lo envolvió: no solo temía alejar a Clara, sino que también se cuestionaba si podía realmente manejar la responsabilidad de esta nueva dirección. Tomó la decisión de responder sin filtrar sus emociones, dejando que su sinceridad brillara. Clara, estoy contigo en esto. Pero necesitamos ser sinceros. ¿Podemos crear un espacio seguro para hablar de lo que ambos queremos, sin repetir los errores del pasado? El clamor interno se agudizaba. Antonio se estaba enfrentando a un dilema crítico: abrirse y posiblemente debilitar su postura de liderazgo, o mantener una fachada fuerte y arriesgarse a la ruptura de un vínculo que, aunque fracturado, aún podía reconstruirse. Finalmente, la pregunta más apremiante se instaló en su mente: ¿podría construir algo nuevo sobre las cenizas de lo anterior? Para él, eso significaba liberar todos los miedos y dar el primer paso hacia lo desconocido. La respuesta, sin embargo, se encontraba aún en él. Aire, e involucraba un precio emocional que debía estar dispuesto a pagar. ¿Qué sucedería si el camino hacia la colaboración implicaba sacrificar la coraza que tanto le había costado construir?
mientras su mirada se concentraba en la pantalla, su mente giraba alrededor del riesgo que estaba por tomar. La incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina, lista para desafiarlo. La pregunta quedaba clara: ¿estaba realmente preparado para dar ese salto, no solo en el ámbito profesional, sino en lo personal? Un nuevo correo de Clara aguardaba su respuesta y con él, el potencial de un futuro impredecible. ¿Sería ese el momento definitivo que marcaría el rumbo de su relación y de su carrera? La única forma de descubrirlo era avanzar hacia el abismo de lo desconocido, donde podría encontrarse con su verdadero yo. La noche llegó y Antonio se sentó de nuevo frente a su computadora. La luz tenue del escritorio iluminaba su rostro, donde se reflejaban una mezcla de ansias y temores. En su mente, los ecos de la conversación con Clara resonaban con fuerza, como un mantra que lo instaba a actuar. Había decidido que era hora de dejar de lado las inseguridades y tomar las riendas, no solo de su proyecto, sino de su propia vida. Con cada palabra que escribió, su confianza crecía, sabía que no solo se jugaba su futuro como emprendedor, sino también la posibilidad de reparar su relación con su hermana. A medida que definía las metas y expectativas del proyecto que habían bosquejado, Antonio se dio cuenta de que la verdadera esencia de su ambición era más profunda que la mera creación de un prototipo. Quería un legado que no solo beneficiara a otros, sino que también simbolizara la unión de sus vidas, un monumento a las luchas que ambos habían enfrentado. Al delinear su visión, decidió que debía incluir un espacio para que Clara también pudiera expresar sus ideas y preocupaciones. Cada voz contaba, especialmente la de su hermana. Cuando el reloj marcó la medianoche, el documento estaba casi completo. Antonio sintió una oleada de satisfacción, su iniciativa estaba tomando forma concreta. Decidido a avanzar, le envió a Clara un mensaje con su propuesta, invitándola a una reunión al día siguiente, donde podrían discutir los siguientes pasos y establecer un plan de acción claro. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de optimismo. La mañana se asomó con un nuevo destello de luz en la habitación de Antonio. Se despertó más temprano de lo habitual, ansiedad mezclada con la emoción de un nuevo comienzo. Después de una rápida ducha y un desayuno ligero, salió de casa, sintiendo que cada paso lo acercaba más al objetivo que había estado buscando por tanto tiempo. Ahora, no era solo luchar contra su pasado, estaba saliendo al frente con la promesa de un futuro compartido. Cuando llegó al café donde habían acordado encontrarse, notó que Clara ya estaba allí, sentada en una esquina, observando el interior del local con una mirada contemplativa. Al abrir la puerta, un pequeño tintineo la sacó de sus pensamientos. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, Antonio sintió que habían viajado a un lugar donde el apoyo mutuo era más fuerte que los rencores del pasado. «Hola», dijo Clara con una sonrisa tímida, mientras levantaba su taza de café en un gesto que invitaba al diálogo. «Hola. Estoy emocionado de hablar sobre el proyecto», respondió Antonio, sintiendo que por fin la conversación iba a girar hacia lo que realmente importaba, su futuro como hermanos y colegas. Conforme se sumergieron en la conversación, Antonio presentó un esquema detallado que había creado, delineando los objetivos a corto y largo plazo. Clara escuchaba atentamente, sus expresiones revelando un interés genuino que lo llenaba de esperanza. A medida que discutían cada una de las secciones, notó que el ambiente se hacía más ligero, como si la conexión que habían perdido empezara a renacer entre ellos. «Me gusta lo que has creado aquí», comentó Clara, asintiendo al revisar los puntos clave. «Podemos empezar por este enfoque y evaluar juntos el progreso. Y me gustaría añadir algunas ideas sobre cómo podríamos involucrar a la comunidad que queremos beneficiar». El corazón de Antonio se hinchó de alegría. Esa era la respuesta que estaba esperando. Clara no solo estaba interesada, sino que estaba lista para ser parte del viaje. Mientras intercambiaban ideas, se sintió más seguro del compromiso que estaban asumiendo juntos, alejándose de sus antiguos fantasmas. «No puedo creer que hayamos llegado a este punto», dijo, emocionado. «Después de todo lo que hemos pasado, esto se siente excepcionalmente significativo». «Sí», concordó Clara, «pero debemos ser sinceros sobre nuestras expectativas y temores. Si en algún momento siente que estamos repitiendo viejos patrones, por favor, dímelo». Antonio asintió.
Igual, yo prometo ser honesto. No permitiré que las viejas sombras interfieran en nuestro progreso. Esto es una nueva aventura para ambos. Con cada palabra, la confianza mutua comenzaba a solidificarse. Cuando terminaron de revisar el proyecto, acordaron establecer fechas para las futuras reuniones, un plan que les permitiría mantener el enfoque y la responsabilidad en su esfuerzo colaborativo. La emoción de la creación de un nuevo proyecto fue acompañada por la promesa de una reconstrucción de la relación familiar que ambos tanto deseaban. Al salir del café, cada uno caminó por su cuenta, pero en medio de sus pensamientos, Antonio sabía que ese día marcaba un cambio significativo no solo a nivel profesional, sino también personal. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre, liberado del peso que había cargado durante años. Se dio cuenta de que no solo había conquistado el miedo a fracasar, sino que había encontrado en el proceso el valor de abrir su corazón de nuevo. Pronto pudieron ver los frutos de su colaboración. La energía entre ellos se convirtió en una chispa que iluminaba la oscuridad de las dudas pasadas. La confianza que ambos estaban cultivando convirtió su hogar en un lugar de creación y crecimiento. Las semanas siguientes se llenaron de trabajo en conjunto, donde más allá de los logros profesionales, comenzaron a reaprender el significado de ser hermanos. A medida que el proyecto se acercaba a su primera fase de lanzamiento, Antonio se sintió preparado para compartir su desarrollo con una audiencia más amplia. Esperó con ansias el siguiente evento donde presentarían su innovador concepto y la historia que lo respaldaba. En vez de los nervios que una vez lo habían dominado, ahora se sentía emocionado. El legado de su abuelo, las memorias de su madre y la conexión restaurada con Clara formaban un mosaico que representaba la lucha, el sacrificio y la redención, no solo en su vida, sino en las vidas de aquellos a quienes esperaban impactar. El día del lanzamiento llegó, y en el evento sintió la energía de su comunidad fluyendo a su alrededor. El auditorio estaba lleno, y cuando subió al escenario acompañado de Clara, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Con su voz firme, compartió su historia, la visión detrás del proyecto y la importancia de la educación en las comunidades desfavorecidas. Cada aplauso resonaba como un eco de su esfuerzo compartido y la reconciliación que habían logrado, una validación de que, sin importar las dificultades, el amor y la colaboración podían superar cualquier sombra del pasado. Con cada palabra, Antonio conquistaba no solo a la audiencia, sino también su propio ser, ese hombre que una vez dudó en enfrentar su historia, ahora estaba listo para dejar su marca. Al final de su presentación, con lágrimas de orgullo asomándose a sus ojos, miró hacia su hermana y sin necesidad de palabras, ambos supieron que había llegado el momento de cosechar lo sembrado. Este nuevo capítulo no solo era el fruto de sus esfuerzos, sino un testimonio de la fortaleza de la familia y la capacidad de reconciliación. Con la certeza de los nuevos comienzos y un legado renovado, se sentaron de nuevo juntos, sabiendo que estaban construyendo algo no solo importante, sino profundamente significativo para ambas vidas. No esperaron más para celebrar su éxito, la satisfacción de haber cambiado sus vidas y las de otros estaba ahora al alcance de su mano. La unión de sus sueños, esperanzas y proyectos había comenzado a florecer, y juntos, estaban listos para seguir desafiando el futuro, sin importar las dificultades que podrían surgir. Era hora de abrazar cada momento del camino hacia adelante y construir un legado que superara todo lo que habían vivido, uno donde cada tropiezo se transformara en una oportunidad y cada sueño se convirtiera en un hecho. El viaje apenas comenzaba, y Antonio estaba finalmente listo para recorrerlo, sabiendo que su verdadera fortaleza reside no solo en sus logros personales, sino en la familia que siempre lo impulsó. La historia de su vida estaba lejos de haber terminado, estaba solo en su primer capítulo de una transformación que prometía seguir evolucionando, recordándole que su camino siempre estaba destinado a ser uno de superación y luz compartida. Al mirar al público, se sintió invadido por la emoción. Si hay algo que quiero que mis alumnos y todos los que escuchan recuerden hoy es esto: nunca dejen de luchar por su verdad y lo que creen. Nunca es tarde para reconstruir o encontrar ese camino que los llevará a donde realmente pertenecen. Era el final de una historia, pero el comienzo de infinitas posibilidades. Cada paso que dio hacia adelante no solo construyó su futuro, sino también el de muchas vidas que estaban por llegar. Fue el momento perfecto para expresar un llamado a la acción,
que resonó en su mente con claridad. Hacer clic en la campanita para no perderse la próxima historia, porque no querrán perderse lo que nos depara el futuro. Dejen un me gusta ahora para alimentar este viaje de superación peleando contra las adversidades. Cuéntenme en los comentarios sus reacciones, quiero saber de ustedes, sus teorías sobre la vida y oportunidades que están por venir. Compartan este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten ver que, cada día, la superación puede ser una realidad. No esperen ni un segundo más para compartir e inspirar a otros. Seamos parte de esta transformación juntos. La emoción era palpable, así como un nuevo inicio que marcaba el inicio de un viaje compartido hacia la grandeza.